Hola Dina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, mi querida Cristi, qué feliz de verdad de verte, de saludarte en esta fría. Igualmente. Hoy venimos a hablar de un personaje que, bueno, para ti, para todos los mexicanos es súper conocido, pero para mí no tanto. O sea, sí que sé que es, bueno, que fue un cómico. Venimos a hablar de, ¿cómo se llama? De Roberto Bolaños. De Roberto Bolaños. Cuéntame un poco, dame un poquito de contexto sobre esta persona. Claro que sí, mi querida Cristi, pues bueno, mira, es todo un personaje y efectivamente es todo un ícono, no solamente para México, sino para toda Latinoamérica. Ha sido una influencia súper importante, sobre todo en los años como 70, a finales, a principios, a mediados de los años 70, finales de los años 70, y lo que empezó como una gran fama para él. Bueno, pues sí, fueron personajes, él escribía personajes que tenía que ver con cuestiones de escasez, de problemas sociales, culturales que estaba pasando no solamente en México, sino, repito, como en toda Latinoamérica, y por eso la gente se sentía tan identificada con sus personajes. Tenemos, por ejemplo, a Chespirito, bueno, el Chavo del Ocho, que es un huérfano que vive en la vecindad y que las personas que viven dentro de la vecindad son personas que se encargan de cuidarlo. En teoría, se supone que este pequeño vive en un barril, ahí vive, no tiene papás, no tiene nadie quien lo cuida y se anda peleando con todo el mundo, pero lo hace de una manera tan chistosa, tan con buen humor, con una chispa de inocencia también en todos sus personajes, los niños típicos de aquella época en la que, cuáles eran como sus juegos, cuáles eran como sus fantasías, sus pleitos, y la problemática que los adultos también tenían, que era, por ejemplo, una madre soltera, un padre soltero también, que estaban ahí como criando a sus hijos, y toda esta dinámica, que había un toque, sí, de humor, pero también de un contexto social que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y que pues obviamente a mucha gente le encantó la parte humorística, tocando temas tan importantes de la época. Entonces, bueno, por eso es tan importante. Y bueno, también a partir de ahí salen otros personajes que también son íconos, como el Chapulín Colorado, que era un antihéroe, ¿no? Muy, que siempre salía con la suya, pero hacía cada burrada y cada payasada que, bueno, pues daba como muchísima risa también. Y siempre ganaba el bien. Pero sí Me era como parece bien interesante, ya me están entrando ganas de indagar un poquito más y ver alguna de estas comedias. sí, sí, la verdad es que fue muy interesante y bueno, pero también esa es en la parte de lo que él nos muestra con su legado, aparte artística que nos da, pero en su vida privada corre pues obviamente una serie de mitos y de creencias y de teorías por cierto hay una serie que salió ahorita en Netflix, muy recomendable por cierto, No la he porque sí visto, sí, sí, escuché da que había una. una, pero no la he visto. Pero sí, fue todo un personaje, mi querida Cristi. Pero entonces, precisamente estaría interesante que tú no lo conoces, que no sabes nada, él nada más te doy como lo que él hizo y por qué es tan importante para nosotros, como esta imagen. Platícanos un poquito, ¿qué logras ver de él, con esta curiosidad que nosotros tenemos de Roberto Gómez Bolaños? ¿Qué puedes ver en su rostro, Cristi? Bueno, pues vamos a ver su rostro. Aquí tengo esta fotografía que, bueno, he escogido esta fotografía porque al final, mira, el rostro cambia. El rostro cambia desde que nacemos hasta que nos morimos y esos cambios van reflejando todos los procesos vitales que nosotros experimentamos. Todas aquellas situaciones con las que interactuamos van teniendo un efecto en la construcción de nuestro rostro. Entonces, he decidido escoger primeramente esta fotografía, tengo más, podemos ver luego cómo va siendo la evolución, pero
empezando con esta fotografía, pues aquí vemos un rostro donde si te fijas lo más estrecho está aquí, está en esta Mm, zona de aquí, ¿no? Y también es algo larga esta zona, o sea, es estrecha pero es larga. Entonces, aquí lo que yo estoy percibiendo es que primeramente, a pesar de que él fuera una persona pública de la que bueno, con una gran proyección, pero no era una persona de estar representando, o sea, no tenía esa necesidad de protagonismo que a lo mejor pudo adquirir. Él no tenía esa necesidad. De hecho, a nivel emocional, aquí hay una muestra de que todas las emociones, los sentimientos, acostumbraba a guardárselos para sí, a tenerlos interiorizados. Entonces, esta interiorización de esos pensamientos nos da, los había, digamos, trascendido a la parte mental, que en su caso sería de una forma muy creativa, ¿no? Muy imaginativa. Entonces, mm. sería un gran creador de historias, de sucesos, de situaciones. Y esa era la vía de expresión que él tendría para sus emociones. O sea, sus emociones le costarían mucho, hasta incluso de identificarlas. ¿Sí? Entonces, esta forma de expresarlas dentro de este contexto creativo se le haría más sencillo. Aún así, también se observa que esta interiorización llega hasta un punto en el cual a él le debió costar identificar sus propias emociones. ¿Sí? Esto le podía llevar a momentos de vacío, de como que le faltara algo que debía llenar de alguna manera y con estados anímicos que los que lo tendrían cerca, los que vivirían con él o tendrían más contacto, los podrían haber percibido, ¿no? Estados de ánimo a veces decaídos, de decaimiento y quizá ese decaimiento lo mostraría de una manera como de aislamiento, ¿no? De aislarse y a lo mejor no ser muy comunicativo o mostrarse muy serio o incluso tener estados depresivos. Sí. No sé si Guau, los números pueden también apoyar todo esto. claro. Fíjate que siempre cuando tú hablas de los rostros, Cristi, que a mí me impresiona la manera en cómo lo haces de una manera tan, lo haces ver muy sencillo. Tienes toda la experiencia del mundo, pero a lo que voy es que haces estas lecturas bien acertadas, muy acertadas y nada más con ver el rostro. A mí, por ejemplo, yo veo el rostro así como está de Bolaños y me da una sensación como de romanticismo, de como una cara de inocente, de niño, como una cuestión infantil de pronto, ¿no? Pero fíjate que con los números, sí, nosotros podemos ver también esto que acabas de mencionar. Él, desde su fecha de nacimiento, él nace un 21 de febrero de 1929, y que esto, bien lo decías hace un momentito, hablando acerca de que con el tiempo uno va cambiando, ¿no? Hay ciertas cuestiones, sobre todo en el momento en que nace, cómo se pensaba en aquellos años, cómo se actuaba en aquellos años, ¿no? Que no es lo mismo que en la actualidad ni el mismo contexto. Y él nace en una época de depresión, en un entorno de mucha revolución, de muchos cambios, pero sobre todo de mucha escasez. Estamos hablando de la Gran Depresión cuando él nace. Pero además de ver esta parte del contexto histórico, dentro de sus números encontramos aquí precisamente 21 de febrero de 1929, eh,
que tiene muchos treces y muchos doces. Ajá, muchos. Y estos números, el 3 habla de una cuestión artística, precisamente, de una sensibilidad, de la belleza artística, de la expresión. El 3 habla de poder expresarnos, ¿no? Una Y pregunta, entonces, Dina, sí, disculpa, porque dices que tiene muchos tres. tiene muchos 3. Te explico por qué tiene muchos 3, y lo voy a poner en esta otra para que vean a qué me refiero, ¿verdad? ¿Qué es lo que me Ujú. estoy refiriendo? Lo que pasa es que cuando nosotros tomamos la fecha de nacimiento, por ejemplo, aquí vemos lo que yo hago en esta línea central, que es lo que yo llamo la línea central. El 2 está representando al mes de febrero. Ajá, ¿Sí? Es número 2, siempre lo pongo siempre del lado izquierdo. El número principal, que es el 21, que es el día de su nacimiento, es 21 y 2 más 1 siempre nos va a dar 3. En la numerología, Cristi, siempre vamos a tratar de reducirlo a un solo dígito. ajá. eh, por eso lo sumamos. Vamos sumando el día o sumamos el año de nacimiento y luego sumamos toda la fecha para siempre reducirlo a un solo dígito, ¿no? En este caso, 21 de febrero, febrero es 2, 21 es un 3 si lo sumamos, y 1929, si nosotros sumamos 1 más 9 más 2 más 9, nos va a dar ya reducido el número a un 3. Otro tres. De ahí que Otro decías que 3. hay muchos treses. Hay muchos treces y muchos doces. Si te das cuenta, aquí tenemos un 2 y abajo Ajá, de su número también tenemos otro cierto. 2. Ujú. Entonces, estos números, el 2 y el 3, el 2 es un número romántico, soñador, de la justicia social, Qué exactamente. interesante, porque justamente, perdona, pero es que otra de las cosas que se observa en el rostro es que vemos que esta zona que te he dicho antes es estrecha y es alargada. Y normalmente cuando encontramos esta estructura, obviamente en conjunto con el resto de elementos del rostro, me están hablando de que él tendía a soñar sus emociones más que a vivirlas. ¡Qué Sí, curioso! ¿Cómo y eso encaja? es totalmente, Cristi, porque además, justo es lo que nos está diciendo los números. Fíjate, son 2, 3, 3. Es todo esto que va desde la parte romántica, soñadora, pero le cuesta trabajo aterrizarlo, le cuesta trabajo tocar tierra de pronto, ¿no? Lo hace más desde una expresión. Pareciera que todo lo que él siente o lo que quiere expresar lo hace a través del arte. Que eso fue maravilloso, eso fue parte de su trabajo y de su misión también, un poco, que O ya sea que vamos al a ver ahorita. final vienen las dos cosas, tanto desde Face Code como desde la numerología, se está viendo, se está interpretando de la misma manera, ¿no? Esta parte, digamos, soñadora melancólica que se trasciende, se sublima a un proyecto creativo. Correcto, correctísimo. Y entonces, aquí es un semipináculo, no lo he construido completamente porque es muchísima información, pero saqué los números que para mí resultaron como muy interesantes, y que tiene que ver precisamente con estas características de personalidad de Roberto Gómez Bolaños. Y primero era un gran escritor, por eso se llama Chespirito, o bueno, tiene el título de Chespirito, y así se le conoce mundialmente por William Shakespeare, ¿no? Por este escritor inglés, Ah, nada más que de manera como cómica y de manera simpática, pues le ponen Chespirito, por su habilidad de escribir guiones o sketch muy cómicos en aquellos años. De hecho, él escribe, antes de que él empezara con sus propios personajes, él escribe para otros artistas también importantes de aquella época, como Viruta y Capulina, no sé si los conozcas, pero también eran unos muy buenos cómicos en aquellos años, y otros artistas, pero ellos principalmente tenían como estos sketch de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaños. Entonces lo contrataban para eso. Por eso era como en esta parte de escribir artísticamente y demás. Pero bueno, también vienen otros dos números importantísimos
que si nosotros sumamos su mes de nacimiento con su día de nacimiento nos va a dar un 5. Ya reduciéndolo a un solo dígito nos da un 5. Y el 5 habla de pasión, habla de entrega, habla de a lo mejor que en esta parte de no poderlo expresar de manera como tú lo comentabas, a través del rostro, que más bien se guardaba, pero se notaba su pasión en el momento de entregarse al público, de entregarse a sus personajes y a lo que él más amaba, ¿no? Eso es como la intencionalidad. Y Ujú. fíjate que hay una parte apasionada eh, que la observamos aquí en esta parte un poco huesuda. No sé si ay, espera, Mm, que voy a ponerle para que aparezca con el puntero. ¿Ves que aquí aparece una parte un poco huesuda? ah, sí, claro, Como claro. un hueso aquí, y esta parte también, igual que aquí, aparece un poco, le imprime esa pasión, esa vivencia de las situaciones un poco contradictorias, un poco incluso de seducción, ¿no? O sea, probablemente él con sus historias tenía esa capacidad de seducir al público, de atraerlo hacia lo que él quería expresar, la idea que quería trascender, ¿no? Porque para él el mundo de las ideas es el más desarrollado, donde está todo su motor motivacional. Entonces, esa parte también la podemos observar en el rostro. Interesante. Muy Disculpa. interesante. No, 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 es que fíjate cómo se va relacionando, ¿no? Y complementando la información. Y bueno, también muestra este número 6 que el 6 habla de que para él era muy importante la cuestión familiar, muy importante. Y sí se nota en sus trabajos, porque era un programa o eran programas que reunía a la familia Ajá. que era parte era para niños y para adultos, era para grandes, era una parte de comicidad que ahora es difícil poder encontrar este tipo de comedia en la actualidad, porque eh, es diferente, pues, es muy, muy diferente. Ahora los niños, pues, no pueden estar muchas veces en una comedia de adultos por el tipo de palabras, por el tipo de temas que de repente se tocan. Y aunque él tocaba situaciones de verdad muy delicadas, pues como la orfandad, la pobreza, el no tener, el no tener para pagar la renta como don Ramón que tenía que esconderse o las personas que no tenían trabajo, ¿no? O que no tenían marido, y más en aquellos años que el no tener un marido era como un pecado mortal, ¿no? O estar como madre soltera y Oye, estar. pues yo no sé, o sea, a mí me da una sensación, observando el rostro, volviendo acá, es que, fíjate, en el rostro también podemos observar las heridas del alma, ¿no? Mm, Y en este rostro lo que también podemos observar es que su experiencia del pasado, de su infancia, de su familia, él la experimentó de una manera dificultosa, como que hubieron dificultades allí, percibidas, ¿eh? Eso no quiere decir que fuese así, sino que él lo percibió como que fue difícil en ese entorno, que él no tuvo la posibilidad o la familia no tenía las condiciones para aportarle la posibilidad de expandirse, de brillar, de ser, ¿no? mm, Y, mm. mm, y me estás hablando de un tipo de comedia donde se está trayendo esas dificultades familiares, ¿no? Que tanto él, a través de su herida, que hay una herida también importante de humillación, está trayendo esta forma creativa de sanar sus propias heridas, ¿no? Esto también daba esta vivencia
de su pasado más dificultosa, también nos muestra en la parte profesional y ya más adulta esto que te decía, estos momentos un poco ciclados en el estado del ánimo, ¿no? Pues de sentirse como muy melancólico, un poco como triste o decaído por lo que hubiera podido pasar. Entonces me parece muy interesante que estos números que nos estás mostrando nos digan todo esto y con esta situación que estás explicando, ¿no? De lo que él podía hacer de atraer a esa familia que quizá no fue tan sentida, a lo mejor esa más añorada de tenerla, ¿no? Entonces, no sé cómo fue su pasado ni su experiencia familiar, pero sí su rostro está mostrando esto. Estas características. Fíjate que yo no me sé mucho la historia familiar como tal, pero tengo ciertas referencias de contexto histórico. Por ejemplo, pues bueno, te digo, nace como en esta época de la depresión. También le toca la Revolución Mexicana, ajá, donde también hay escasez, hay situaciones importantes. Me parece que por parte de mamá, él es sobrino de uno de los expresidentes que también gobernó en aquellos años, ¿no? Entonces estaba muy envuelto en la parte política, pero bien lo dices, jamás que quiso brillar en esa parte, jamás quiso, pero sí había una conciencia social importantísimo en él, que quería como marcar dentro de su parte humorística. Y, y él es un hijo de también pues como una persona muy bohemia. Su papá era escritor también, le encantaba la cuestión de la literatura y de la escritura, y la mamá era una maestra bilingüe, entonces era una clase media. Pero que seguramente dentro de estos contextos, seguramente él se sentía como retraído. Y fíjate que los números que siguen también me lo indican, pero de una manera mucho más profunda, mucho más, tocando una parte más del alma, más del espíritu. Interesante, háblanos de esto. Y de estos, por ejemplo, si nosotros sumamos este 5 y este 6 que tiene que ver, yo decía, con la cuestión familiar, con la comunidad, con el amor. El 6 es un número muy amoroso, muy de amor, ¿no? A veces demasiado sobreprotector, podríamos decir, si es que no está bien aspectado el número 6 o no se trabaja de manera adecuada. Puede ser una persona sumamente sobreprotectora o da de más, da y da y da y da, que seguramente eso le pasó también a Robert Gómez Bolaños por las cosas que se llegan a escuchar o de estos mitos que yo te decía al principio. Pero si nosotros sumamos estos dos números, nos va a dar un número maestro al que nosotros lo llamamos número maestro porque son los números que no se van a digitalizar a un solo número, no se ¿Eh? reducen. Entonces, el 11 y el 22, que son números maestros, hablan el 11 de una conciencia hacia la humanidad, hacia un trabajo comunitario, de amor, de conciencia mucho más profunda. Entonces, toda esta parte artística que lo cumple, él cumple esa misión, su misión es un 8, pero lo cumple porque es el llamado de su alma, es el llamado de su corazón de manera inconsciente, no es que lo haya él pensado, ni tampoco es que él se haya propuesto de manera consciente hacerlo, sino que era como un impulso que algo quería hacer, algo quería, bien lo decías hace un momentito, como poder, no desde el brillo público, sino desde una necesidad más interna, ¿no? No tanto para recibir los aplausos, que eso también estuvo bonito para él porque era importante el reconocimiento, pero no era el protagonismo, no lo estaba buscando, o al menos no desde lo que me dicen sus números y obviamente lo que tú me estás comentando con su rostro, ¿verdad? Y el número 22 es esta fuerza, tuvo la fuerza y la capacidad para poderlo hacer, la energía, la voluntad que para poderlo materializar, para poderlo lograr. Y sí lo requería porque sus números
de pronto, si una persona, cualquier otra persona tuviera estos números, si no lo hubiera trabajado de manera adecuada, se hubiera quedado nada más en el aire, en la fantasía, en la ilusión, en el, ay, y si yo hubiera, ¿no? Ay, y qué padre hubiera sido, pero hasta ahí se hubiera quedado esa parte artística. Y él lo explotó, él pudo materializarlo, él pudo ir llevarlo a cabo. Y su misión, el 8 es justamente eso, poder materializar lo que su corazón necesitaba hacer. Es este líder creado para poder cosechar lo que él sembró. Y bueno, y fama, fortuna, mm, muy remunerado, muy bien establecido, entonces, pero también de una manera mucho, muy, muy discreta. Entonces, bueno, pues es todo un mito este personaje, mi querida Cristi, muy interesante. Qué interesante. Pues sí, bueno, ya hemos hecho un pequeño repasito de los números y del rostro de Roberto Bolaños. No Roberto sé si te Bolaños. parece que lo dejemos aquí. Podemos invitaros a todos a hacer preguntas, incluso si queréis que hagamos una segunda parte de esto, hablando de algo que os interese saber sobre él y que se pueda responder quizá a través de los números o del rostro. Y, y bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Pues nada, lo que pasa es que, bueno, finalmente es todo un personaje y hay muchísima información, tanto en los números como en el rostro, entonces pues, sí estaría increíble que las personas quisieran saber un poquito más de él, pues lo hicieran las preguntas más directas para poder saber de qué hablar, ¿no? Porque hay Exacto. mucho detrás también desde de su vida privada, de lo que más se comenta precisamente en esta serie, porque está como ahí como la curiosidad, qué pasó detrás de cámaras, qué pasó en su vida privada, ¿no? Ok. Y pues también se notan muchas cosas, tanto en el rostro como en la numerología, toda esta historia. Pero que nos pregunten estaría sensacional, por favor, pónganlo en sus comentarios, háganos preguntas, sáquenos provecho, o si quieren hablar de otro personaje, también, si ustedes les consideran como interesante, se valen propuestas también, aunque nosotros ya tenemos ahí también nuestros candidatos o candidatas a trabajar. Pero Sí, me en este encanta. espacio es, bueno, psicología de los ausentes, entonces cualquier persona que sea famosa y que haya fallecido, famosa porque, claro, necesitamos encontrar fotografías y fechas de nacimiento, de defunción, entonces es importante poder tener pues, acceso a este material para poder hacer nuestro trabajo, ¿no? Así es, mi querida Cristi. Pues fue un placer, Cristi, me dio muchísimo gusto de verdad. Igualmente. Y padrísimo poder ver de veras cómo se va complementando una información con otra, cómo todo está tan conectado, ¿no? Tanto Sí. los números como con el rostro, como otras herramientas que también existen, pero que hoy por hoy estas dos partes está sensacional. Súper, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por toda esta aportación y este conocimiento de la cultura y de personajes mexicanos que ya sabes que tengo este medio corazoncito es mexicano. Así es, mi querida Cristi. Pues muchísimas gracias y pues nos vemos pronto, si Dios Nos quiere. vemos pronto.